Ok, primeramente entonces vemos que el fenómeno de interacción sobre estructura simplemente considera el que las bases de nuestros edificios ya no es una base rígida, sino que se entiende que existe una rigidez finita en la base de nuestra edificación y a su vez existen fenómenos de amortiguamiento que dependen del suelo, como ya hemos visto, y dependen del movimiento de la cimentación. Entonces, la pregunta que cabría es en qué momento puede ser importante tener en cuenta la interacción sobre la estructura y en cuáles momentos pudiese no ser tan importante. Para ello vamos a ver este ejemplo. Yo tengo acá una edificación de base rígida. Fíjense la respuesta lateral ante la acción sísmica. Si yo ahora esta base rígida la transformo en una base flexible, fíjense lo que ocurre. Se incrementan los desplazamientos y se generan dos conclusiones importantes. Si yo estoy evidenciando la flexibilidad de la cimentación y por lo tanto estoy evidenciando el desplazamiento, voy a ver entonces que va a haber una reducción de fuerza. Pero así como hay una reducción de fuerza, hay un incremento importante de mis desplazamientos laterales, de forma tal que estos desplazamientos laterales a la hora entonces de chequear derivas, chequear lo que sería concentración de esfuerzo, pudiese manifestar muchos problemas desde el punto de vista de diseño. Entonces, este es un caso típico donde definitivamente evidenciar el fenómeno de interacción puede traducirse en grandes beneficios en nuestro análisis. Es decir, el no tenerlo en cuenta, lo que puede ocurrir es que cuando se manifieste el proceso de deformación debido a la acción sísmica, como vemos acá, pudiésemos entonces tener daños importantes en nuestros miembros estructurales. Entonces este es un caso típico donde definitivamente los fenómenos de interacción juegan un papel bastante importante. ¿Quiénes participan en lo que sería el fenómeno de interacción? Participa el desplazamiento del terreno en campo libre, ¿okay? Y ya acá lo hemos visto en todo lo que vimos respuesta sísmica del sitio, es decir, la amplitud de desplazamiento del terreno, que cuando incide contra la edificación va a sumar el desplazamiento de la edificación que se genera a través de la cimentación y se suma a lo que sería el desplazamiento del terreno que ya traíamos en campo libre. Estos dos desplazamientos de forma conjunta me determinan la respuesta de nuestra edificación. Quiere decir entonces que en el fenómeno va a participar la propia estructura, la cimentación y el terreno de soporte. Ahora bien, ¿quiénes participan desde el punto de vista estructural? Vamos a tener las fuerzas inerciales que me determinan la presencia de cortantes basales y momentos de volcamiento, como vemos acá, y vemos que esta fuerza inercial obviamente está determinada por la masa de la edificación y por la aceleración, que para nuestro caso será entonces la aceleración del terreno. Habría entonces que analizar si en estas fuerzas inerciales que se producen debido a esta aceleración de la masa de nuestra edificación, ¿qué determina sobre la cimentación? Si yo digo que ahora mi cimentación posee una rigidez finita, voy a tener evidenciada en la cimentación un desplazamiento relativo entre campo libre y la cimentación y voy a tener una rotación relativa entre campo libre y la cimentación. Es decir, voy a tener traslaciones y rotaciones. En algunas edificaciones la interacción generará mayores fenómenos de traslación y en otros generará mayores fenómenos de rotación. Obviamente serán mayores estos fenómenos de desplazamiento en función de los posibles efectos de pseudo resonancia que existan entre el movimiento del edificio y la frecuencia de vibración del terreno. Lo que ocurre es que acá ahora participa la cimentación. Esas ondas que veíamos al comienzo de la presentación van a incidir sobre lo que serían las bases de nuestra edificación. Y eso me va a generar un efecto cinemático que se puede traducir en absorción de onda sísmica a la edificación y a su vez va a haber un proceso de reflexión y de refracción de ondas sobre los cimientos. Si vemos entonces que estas cimentaciones se desplazan lateralmente y rotan, podemos entonces asegurar que la fundación se transforma en una fuente de amortiguamiento del sistema. Obviamente, al haber amplitudes de deformación acá, literalmente la base del edificio se transforma en un gran aislante basal de nuestra edificación. Y es un fenómeno que simplemente existe allí y nosotros lo estamos evidenciando. ¿Okay? Cuando ocurren entonces estas rotaciones y estos desplazamientos, acá se genera entonces un proceso de amortiguamiento y ese amortiguamiento es debido al desplazamiento y a la rotación.
Pero veíamos hace rato que también existe un proceso de amortiguamiento debido al comportamiento histerético del suelo. Es decir, que la cimentación va a poder disipar ondas sísmicas debido a los desplazamientos que se evidencian por ser la cimentación de rigidez finita y debido al proceso histerético del suelo que se produce tras el paso de onda sísmica, como veíamos al comienzo. Estas serán las dos fuentes de amortiguamiento que propicien la reducción de fuerza sísmica y que a su vez generen el incremento de desplazamientos y deformaciones sobre la edificación. Tendremos entonces una interacción inercial, que la podemos ver ya como esa fuerza inercial proveniente de la vibración de la estructura y de la cimentación. Esta produce traslación y rotación del cimiento, como veíamos hace un momento, y obviamente va a afectar directamente la flexibilidad del sistema y las formas modales. Obviamente el edificio se va a mover diferente a que si fuese una edificación de base rígida. Y esto favorece la generación de amortiguamiento de la cimentación, como hemos visto antes. Habrá otra interacción, que es la interacción cinemática. Esta interacción cinemática es importante cuando ya existe una extensión de terreno importante, por ejemplo, donde fíjense que si yo analizo el desplazamiento en estos tres puntos, voy a ver que existe una incoherencia en los diferentes movimientos que se generan en la base de la edificación. Esto es consecuencia de los fenómenos cinemáticos. Podemos ver la interacción cinemática como la que se genera tras ese choque de ondas sobre la base del edificio o sobre la cimentación. Vamos a ver otra razón de interacción cinemática muy importante, que es con la presencia del empotramiento o la presencia de grandes excavaciones, por ejemplo, debido a sótano. ¿Qué ocurre acá? Que este movimiento es un movimiento diferente al de superficie. Fíjense que el movimiento de la línea roja es un desplazamiento menor al desplazamiento de la línea azul. Es decir, que acá la interacción cinemática favorece a la reducción de los desplazamientos con la profundidad de excavación. Y esto también afecta la respuesta de la edificación. Vamos a ver entonces que esa interacción cinemática será importante para estructuras de periodos bajos, grandes extensiones en planta y edificios con sótano, como hemos visto entonces hace un momento. ¿Okay? Entonces participan las dos, la interacción inercial y la interacción cinemática en los procesos de análisis.